¿Cuántas veces te ha pasado? Estás ahí, quieto, el frío te cala los huesos, la vista fija en la punta de la caña. Ahí está, una leve sacudida. Clavas. Y... nada. Vacío. Otra vez. Te frustra. A mí también me pasaba. Pero, ¿y si te digo que la culpa no es del pez, ni de tu reacción, sino de esa reliquia que llamas indicador de confianza? Hoy vamos a hablar de por qué tu indicador de picada de abuelo podría ser tu peor enemigo en el agua. Quédate hasta el final y te prometo que verás tus picadas fallidas con otros ojos. Descubrirás una verdad que muchos ignoran y que podría duplicar tus capturas. Hay un detalle, una característica física de esos indicadores clásicos que alerta al pez mucho antes de que tú te des cuenta. ¿Crees que exagero? ¿Piensas que tu viejo indicador es infalible? Escríbelo en los comentarios ahora mismo y veamos si sigues pensando lo mismo al final del video. Seamos sinceros. Muchos de nosotros usamos el mismo tipo de indicador desde hace años. Quizás era el que usaba tu padre o el que te recomendaron en la tienda cuando empezaste. Funciona, ¿no? ¿Ves la picada? Clavas el pez. Es la mentalidad del si no está roto, no lo arregles. Y la respeto. La pesca está llena de tradiciones y de equipos que nos dan confianza. Pero hay un problema con esa lógica. Los peces de hoy no son los de hace 30 años. En muchos lugares, la presión de pesca es altísima. Los peces son más listos, más cautelosos, más desconfiados. Ya no atacan el cebo con la misma agresividad. Ahora lo prueban, lo mordisquean, lo analizan. Y es aquí donde esos métodos de toda la vida empiezan a fallar. No porque sean malos, sino porque están diseñados para un tipo de pez que ya casi no existe. Empecemos por el principio, el mito de la picada perfecta. Muchos pescadores esperan ver un movimiento claro y definido en su indicador. Una bajada brusca, una sacudida violenta. Creen que eso es una buena picada. Pero la realidad es que cuando ves eso, a menudo ya es tarde. Ese movimiento tan visible significa que el pez ya ha cogido el cebo con total confianza y se está moviendo. Pero con peces recelosos, esa situación es la excepción, no la regla. La mayoría de las veces, el primer contacto es increíblemente sutil, un leve toque, una pequeña prueba, y es ahí donde el equipo marca la diferencia. Ahora, pongámonos en el lugar del pez por un segundo. Imagina que eres un pez. Ves un bocado apetitoso. Te acercas con cautela. Lo tomas suavemente con los labios para probarlo. Si ese bocado está atado a algo rígido y pesado, sientes una resistencia inmediata y antinatural. ¿Qué haces? Lo sueltas al instante. Es un reflejo. Tu instinto de supervivencia te dice que algo va mal. Eso es exactamente lo que ocurre con un indicador de abuelo. Su rigidez y peso transmiten una resistencia inmediata a la línea, y el pez la detecta en una fracción de segundo, mucho antes de que tú veas moverse la punta. Hablemos de la física de la desconfianza. Un indicador tradicional, hecho de plástico grueso o un muelle metálico, necesita una cierta cantidad de fuerza para empezar a doblarse. Esa fuerza es la resistencia de la que hablamos. Piensa en ello como intentar doblar una rama gruesa. Cuesta un poco al principio. Un indicador moderno y sensible, hecho de láminas de mylar o carbono, es como una hoja de hierba. Se dobla con el más mínimo soplo de aire. El pez toma el cebo, y el indicador cede sin oponer casi resistencia, dándote a ti un tiempo precioso para reaccionar antes de que el pez sienta la trampa. Otro factor clave es el peso muerto. Muchos indicadores antiguos son simplemente pesados. Este peso añadido en la punta de la caña
tiene un efecto terrible. Amortigua las señales más finas. Es como intentar escuchar un susurro en medio de un concierto de rock. Las vibraciones más sutiles que vienen del pez a través de la línea se pierden, absorbidas por la inercia del propio indicador. Solo las sacudidas más fuertes consiguen moverlo. Estás, literalmente, pescando con tapones en los oídos. No te enteras de la mitad de lo que pasa bajo el agua. El material no perdona. Los plásticos antiguos, con el tiempo, el frío y el sol, se vuelven rígidos y quebradizos. Además, tienen memoria de forma. Si se quedan doblados en la caja de pesca, mantienen esa curvatura. Esto arruina por completo su calibración. Un buen indicador debe volver a su posición original perfectamente. Los materiales modernos como el Lapsan, que es un tipo de poliéster, o la fibra de carbono, no tienen memoria. Son increíblemente ligeros, resistentes a los cambios de temperatura y mantienen su elasticidad durante años. La diferencia es como comparar un palo de madera con un florete de esgrima. Aquí está la gran pregunta. ¿Tu indicador te muestra la picada o solo la intención? Un indicador de la vieja escuela solo te mostrará la picada comprometida, cuando el pez ya ha decidido llevarse el cebo. Pero un indicador ultrasensible te muestra la intención. Te muestra el momento en que el pez está simplemente tocando el cebo, investigando. Verás pequeños temblores, ligerísimas subidas o bajadas. Esas son las verdaderas señales. Te permiten anticiparte y estar preparado para clavar en el momento justo en que el pez se decide. Imagina esta escena. Seguro que la has vivido. Una mañana fría, en el embalse. Llevas 2 horas sin una picada clara. Ves a otro pescador a unos metros. No para de sacar peces. Te acercas y ves que su indicador es una finísima lámina que apenas se ve. Y reacciona a movimientos que en tu caña ni se notarían. Él no está pescando en un sitio mejor. Simplemente su equipo le está contando toda la historia, mientras que el tuyo solo le cuenta el final. Él está leyendo un libro completo y tú solo estás viendo los títulos de crédito. Hablemos del viento, el gran enemigo. Muchos pescadores prefieren un indicador duro porque el viento no lo mueve. A primera vista parece lógico, pero es un error de concepto. Al hacer tu indicador inmune al viento, también lo haces inmune a las picadas más sutiles. Es como apagar el sonido para no oír el ruido de fondo, pero también te pierdes la conversación importante. Un buen pescador aprende a distinguir el movimiento rítmico del viento del temblor nervioso y errático de un pez. Es una habilidad que se desarrolla, pero necesitas la herramienta adecuada para poder practicarla. La mentira del un indicador para todo. Tu abuelo probablemente tenía un solo tipo de indicador para todo. Pero eso es como usar el mismo martillo para clavar un clavo y para reparar un reloj. Es un disparate. La sensibilidad del indicador debe estar perfectamente equilibrada con el peso del señuelo que usas, ya sea una mormisca, un plomito o lo que sea. Si el indicador es demasiado duro para un señuelo ligero, nunca verás la picada. Si es demasiado blando para un señuelo pesado, estará siempre doblado y no funcionará. La clave es el equilibrio. Vamos a hacer una prueba visual muy simple. Coge tu indicador de siempre. Átalo a la punta de la caña con la línea pasada. Ahora pide a alguien que dé un golpecito casi imperceptible a la línea, a 1 metro de la punta. Fíjate en cómo reacciona. Probablemente se mueva un poco, o nada. Ahora haz lo mismo con un indicador moderno de lámina fina. Verás cómo baila y vibra con el más mínimo contacto. Esa es la información que te estás perdiendo en cada jornada de pesca.
Esa es la diferencia entre ver el pez y no verlo. La velocidad de transmisión es crucial. La información de la picada es una vibración que viaja por la línea. Cuando llega a un indicador pesado y rígido, tiene que vencer su inercia para moverlo. Es un proceso lento. En ese tiempo, el pez ya ha sentido la resistencia y ha escupido el cebo. Sin embargo, con un indicador ultraligero, la transmisión es casi instantánea. La más mínima vibración se traduce en un movimiento visible de inmediato. Ganas esas décimas de segundo, que lo son todo en la pesca. No quiero que esto suene como un ataque a la tradición. Respeto enormemente las técnicas y los conocimientos que se han pasado de generación en generación. Esto no va de nostalgia, va de física pura y dura. Los principios de palanca, resistencia e inercia no son opiniones, son leyes. Y estas leyes nos dicen que un objeto más ligero y flexible transmitirá una señal débil de forma mucho más eficiente que uno pesado y rígido. Es simplemente usar la herramienta correcta para el trabajo que se requiere hoy en día. El pez cauto de hoy, el pez presionado, es un maestro del probar y soltar. No engulle. Se acerca, aspira el cebo suavemente, lo mantiene en los labios un instante para analizarlo, y a la mínima sensación extraña, lo escupe. Todo esto puede ocurrir en menos de un segundo. Si tu indicador no es capaz de registrar esa aspiración inicial, que a menudo se manifiesta como una ligerísima elevación, nunca sabrás que el pez estuvo ahí. Estarás pescando a ciegas, esperando una embestida que nunca llegará. Incluso el ángulo de montaje importa. Muchos pescadores colocan los indicadores viejos con un ángulo muy pronunciado, de más de 45 grados. Creen que así verán mejor la picada hacia abajo. Pero lo que consiguen es añadir una tensión inicial enorme a la línea. El pez no solo tiene que doblar el indicador, sino que primero tiene que vencer esa tensión inicial. Es como ponerle un freno de mano a tu sistema de detección. El ángulo ideal para la mayoría de situaciones es mucho más sutil, entre 20 y 30 grados. Una de las picadas más difíciles de detectar es la levantada. Ocurre a menudo en invierno. El pez no tira hacia abajo, sino que coge el cebo y sube ligeramente, quitándole peso. ¿El resultado? Un indicador pesado y rígido apenas se moverá, o quizás se enderece 1 milímetro, algo imperceptible. En cambio, un indicador sensible y bien equilibrado, al sentir que el peso del señuelo disminuye, se enderezará de golpe como un resorte. Es una señal inequívoca, pero solo si tu equipo te permite verla. A veces, la mejor señal es la ausencia de señal. Me explico. Cuando estás pescando activamente, moviendo un poco el señuelo, tu mano transmite microvibraciones a la caña y al indicador, que tiembla ligeramente. Una picada muy sutil a menudo se manifiesta cuando un pez para el señuelo con la boca y ese temblor cesa de repente. El indicador se queda quieto, congelado. Con un indicador grueso es imposible apreciar ese microtemblor inicial, por lo que nunca podrás detectar su ausencia. Es otro nivel de sensibilidad. Hablemos brevemente de los materiales ganadores. El Lapsan o Mylar, que es esa lámina de poliéster brillante, es fantástico. Es barato, se puede cortar para ajustar la sensibilidad y no le afecta el agua ni el hielo. La fibra de carbono es otra maravilla. Es increíblemente ligera y rígida en una dirección, pero flexible en la otra, lo que permite crear indicadores muy potentes y a la vez sensibles. Y por último, los finos muelles de acero de relojero. No los muelles bastos de siempre. También ofrecen una sensibilidad espectacular.
Hay un mundo más allá del plástico naranja. Recuerda que esto es un sistema. De nada sirve tener el mejor indicador del mundo si usas una línea gruesa como una cuerda de guitarra. Todo tiene que estar en armonía. Una línea fina y sin memoria. Un señuelo con el peso adecuado para el indicador. Y una caña sensible. Cuando todo el conjunto está equilibrado, sientes que la caña es una extensión de tu brazo. Notas absolutamente todo lo que le pasa a tu cebo ahí abajo. Es entonces cuando la pesca se convierte en un arte. Párate a pensar un momento. ¿Cuál es el coste real de la terquedad? ¿Cuántos peces podrías haber pescado en los últimos 5, 10 años? ¿Cuántas jornadas frustrantes podrías haber convertido en éxitos? A veces, nos aferramos a un equipo no porque sea el mejor, sino porque es familiar. Salir de esa zona de confort y probar algo nuevo puede dar un poco de pereza. Pero la recompensa de empezar a tener el doble de picadas y entender de verdad lo que pasa bajo el agua, créeme, vale la pena. No te pido que tires todo tu equipo a la basura. Te propongo un reto simple. El próximo día que vayas a pescar, dedica solo 1 hora. 1 sola hora a probar un indicador moderno y sensible, bien equilibrado para tu señuelo. Obsérvalo. Fíjate en los pequeños movimientos que antes no veías. Intenta interpretar esas nuevas señales. Te aseguro que en esa hora verás más vida en la punta de tu caña que en todo un día con tu viejo equipo. Es el primer paso, y puede que sea el más importante que des en tu vida como pescador. Así que, como hemos visto, no se trata de que tu viejo indicador esté roto. El problema es que habla un idioma que el pez moderno y desconfiado entiende a la perfección. El idioma de la trampa. La rigidez, el peso, el material, todo le grita «peligro» antes de que tú siquiera veas la primera señal. El giro inesperado es este. No estabas fallando picadas. En la mayoría de los casos, ni siquiera llegaban a ser picadas reales. Eran toques de prueba que tu equipo rudo convertía en un rechazo instantáneo. El pez nunca tuvo la intención de morder de verdad, porque tu indicador lo asustó. Entender esto lo cambia todo. Dejas de buscar movimientos bruscos y empiezas a buscar las microseñales, las dudas del pez. Pasas de ser un pescador reactivo a uno proactivo. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te ha hecho dudar de tu equipo, o si te ha dado una nueva perspectiva, házmelo saber con un me gusta y suscríbete para no perderte el próximo video. Y ahora, la pregunta final. Después de escuchar todo esto, ¿vas a darle una oportunidad a un indicador moderno o seguirás siendo fiel al de tu abuelo? Quiero ver ese debate en los comentarios. Nos vemos en el agua.